Saludos amigos de YouTube. En esta oportunidad les traigo esta impresora Epson L3150, la cual presenta una mala imagen al escanear o copiar, donde su falla está relacionada con sucio en la parte del escáner. Aclaro que esta falla se da solo al momento de escanear o sacar copia, más no al imprimir, o sea, solo cuando el escáner está en funcionamiento. Les mostraré en forma detallada su desarme y armado, siendo este procedimiento funcional para otros modelos similares a la Epson L3150. Recuerden que se trabajará con cristal y se deberá tener su respectivo cuidado. Sin más introducción, comencemos. Escanemos esta hoja usando el programa Paint, Archivo, Importar al lienzo, desde escáner o cámara, Imagen en color, ajustar la calidad de la imagen digitalizada. Coloco una resolución de 300 puntos por pulgada. Aceptar. Digitalizar. Esperemos que se descargue la imagen. Inicialmente se observa este punto marrón. Y también una leve atenuación de la imagen de forma lineal en esta parte de aquí. Bueno, por lógica y experiencia se puede definir que estos puntos fijos deben estar presentes en partes fijas como el vidrio del escáner y la línea opaca corrida en toda la hoja, seguramente en la parte móvil del escáner, como su lámpara. Fácilmente en el vidrio se visualiza la mancha marrón, obsérvenla. Por estar del lado interno del escáner, tendremos que desarmar todo el escáner. Apaguemos la impresora, desconectémosla. Saquemos estos dos tornillos frontales. Usando una pared de fondo levantemos el escáner y lo retiramos de sus dos bisagras moviéndolo un poco hacia nuestra izquierda. Y ahora con cuidado apoyemos el escáner de esta forma con la pared. Lo pueden apoyar en esta caída y en esta otra. Tengamos cuidado con sus fajas. Retiremos estos 5 tornillos usando preferiblemente un destornillador de punta magnética, pero antes de continuar, coloquen un paño o papel en la impresora para evitar que un tornillo caiga dentro de ella, y así evitamos desarmes adicionales para sacarlo, pues poner la impresora boca abajo derramará toda la tinta. Ahora liberemos estas 8 grapas de la tapa. Las de los costados son fáciles de liberar, pero las traseras necesitan un poco más de fuerza. Despeguemos la faja y comencemos liberando las grapas laterales. Aquí estoy cometiendo un error al abrirlo estando a 90 grados. Esto va a hacer que el escáner se caiga. Ahora les muestro.
Ya liberó el frente, solo falta liberarlo de las grapas traseras. Tengan cuidado con las fajas al levantar la tapa. Noten que el escáner se ha salido de su carril. Se puede colocar fácilmente de esta forma, teniendo presente que sus engranes queden bien puestos. Observen. Continuando con la falla, se observa la mancha marrón dentro del vidrio. Y en la lámpara del escáner también hay otra, que más adelante les mostraré. Con un poco de alcohol y algodón limpiamos el vidrio con cuidado. Ahora le pasamos algodón seco. Como podrán notar con el reflejo de la luz, queda presente grasa y esto le restará calidad de imagen al escáner. Para hacer el trabajo más limpio, saquemos el vidrio con cuidado de estas 4 grapas. Solo con presionar e ir empujando el vidrio va saliendo. Su último gancho que lo sujeta está acá. Jalamos el vidrio con cuidado y listo. Coloquemos el vidrio en una parte suave. Limpiemos nuevamente con cuidado ambos lados, solo tocando sus bordes para no mancharlo con la grasa de nuestras manos. Si les es más cómodo, usen guantes. Aunque se nota limpieza, todavía presenta un poco de grasa. Continuaré limpiando con cuidado de esta forma, hasta que lo vea bien. Nuevamente recuerden limpiar solo tocando sus bordes. Después de un tiempo ya se nota un buen reflejo sin opacidades. Ahora coloquemos el vidrio de forma inversa a cómo se sacó. Primero lo colocamos en su gancho derecho y después lo fijamos con sus grapas. Tomemos el vidrio por su borde y lo colocamos en su gancho. Este que está aquí.
Ahora presionemos con cuidado el vidrio en su grapa hasta que suenen y o se note que están fijando el vidrio. Revisemos detalladamente. Todo bien por aquí. Esta de abajo no está fijada. Presionemos un poco más. Listo por esta parte. En la parte de la lámpara se nota igualmente una mancha marrón. Limpiemos cuidadosamente con alcohol y algodón. Terminemos pasando un algodón seco. Coloquemos el carro del escáner en su riel, no importa dónde, pero sí tengamos presente que debe quedar bien engranado. Procedamos a cerrar el escáner, no desde abajo hacia arriba porque se les va a caer el carro. Al momento de cerrar, esta faja debe quedar con este doblez del lado afuera. Y procuremos no tocar el vidrio del escáner para no ensuciarlo nuevamente. Procedamos a cerrarlo desde la tapa superior. Recuerde que el doblez de la faja debe quedar por fuera. En este intento no lo estoy haciendo bien. Esta parte debe quedar frente a esta otra. Y esta grapa superior debe entrar en este orificio inferior. Antes de terminar de cerrar, se debe revisar que el carro del escáner continúe en posición. Todo bien por esta parte. Voy a acomodar el doblez de la faja sin destapar y por estar prácticamente cerrado, puedo poner el escáner a 90 grados sin que se caiga el carro. Se me complica un poco y lo coloco horizontalmente para destaparlo. Ya cerró perfectamente y sus grapas comienzan a sonar indicando que todo va bien.
Me cercioro nuevamente que el escáner esté en posición. Sigue bien. Ahora coloquemos sus tornillos, recordando colocar un papel o paño en la impresora para evitar que uno de ellos caiga dentro de la impresora. Peguemos su faja en la tapa inferior. Si ya perdió su pegamento original, no pasa nada. Esto es solo para evitar que la faja no quede por fuera. Revisemos que dentro de la impresora no haya caído nada y que sus fajas estén conectadas. Todo bien. Para terminar de cerrar, debemos encajar la bisagra izquierda del tipo hembra macho y la derecha del tipo macho hembra. Presento y empujo con cuidado el escáner hacia la derecha hasta que encaje. Normalmente no entran las dos bisagras en el primer intento, así que se debe sacar nuevamente y reintentar hasta que se logre. Observen que levanto el escáner y la bisagra derecha no ha entrado. Saquemos y volvamos a intentar. Nuevamente y nada, sigue la bisagra derecha sin entrar. Muevo un poco y listo, ya sonó. Acomodemos sus fajas y cerremos. Nuevamente reviso que todo esté en orden. Coloquemos sus dos tornillos. Cerremos todas sus tapas y probemos viendo el encendido y movimiento normal del escáner. Todo bien. Escaneemos una hoja. Observen cómo se nota la diferencia en calidad de imagen, brillo y nitidez muy buenos, cero manchas. Nota: si alguna faja del escáner no está conectada, les dará un error de parpadeo en las luces rojas. Espero les haya sido de utilidad esta información. Cualquier duda me la pueden dejar en la sección de comentarios y no olviden un buen me gusta como agradecimiento. Muchas gracias.